¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro canal Últimas Noticias Venezuela. Hoy te quiero hablar de lo que no se dijo, lo que probablemente no te han contado muchos medios de comunicación, muchas redes sociales, y nosotros hemos hecho una compilación de algunos detalles del golpe de Estado, o como quieras tú mencionarlo. No vamos a entrar en conflicto en ese sentido. Lo cierto del caso es que Venezuela hoy es 1 de mayo, aparece tranquila, completamente en calma. Las fuerzas revolucionarias del gobierno llamaron a marchar, las fuerzas opositoras a través de Juan Guaidó también llamaron a marchar. Vamos a ver cómo se desarrolla esta nueva marcha, esta nueva cita con la política en las calles acá en Venezuela. Paso a hablarte de algunos puntos importantes para que tú logres entonces enhebrar o tejer lo que sucedió. Si se ha escapado algún cabo, aquí te lo voy a decir, y tener claridad en todo lo acontecido. Ustedes saben que en la autopista se presentaron Leopoldo López y Juan Guaidó a las 5 de la mañana. Trancaron la autopista, se robaron 8 tanquetas de la Guardia Nacional. Había unos 20 a 30 militares aproximadamente acompañándolos. Hubo 4 ametralladoras calibre 7.62. La apostaron en las alturas del distribuidor Altamira. Hay 5 militares en terapia intensiva. Hay 8 heridos de bala militares y unos 50 civiles heridos por perdigón. Según dice el gobierno nacional, el 80% de los militares que allí asistieron, que se dieron cita a ese intento de golpe de Estado, fueron engañados. Se les dijo que iba a una operación en la cárcel de Tocorón, que habían ingresado unos 1000 fusiles y se tenían que sacarlo de esa cárcel. Leopoldo López se refugió en la embajada de Chile. Él iba acompañado de 6 militares, a los cuales se les negó el acceso, se les negó el asilo, y luego Leopoldo, por estar allí Freddy Guevara ya como huésped en la embajada chilena en Venezuela, se trasladó posteriormente con esos militares a la embajada de España, donde solicitó el asilo, aun cuando después se ha desmentido que no solicitó el asilo, pero eso está en proceso. Juan Guaidó estaba desaparecido, o al menos no había dado la cara desde finales de la tarde, y apareció en un video, en una grabación pasada las 8 de la noche, llamando a marchar para este 1 de mayo. La marcha que salió destino a Miraflores, porque luego de haber cerrado la autopista, de llamar a militares a sumarse a la causa, de llamar al pueblo a acompañarlos, los cálculos que tenía la oposición era por lo menos meter 500.000 personas. Allí al distribuidor Altamira probablemente no llegaron más de 5.000 personas, probablemente. Estamos diciendo una cantidad de acuerdo a los videos que estamos viendo, no estamos contando las personas por metro cuadrado. Luego estas personas se reunieron, se trasladaron, muchas de ellas se trasladaron a la Plaza Altamira, que está a unos 2 kilómetros de distancia, y desde allí, desde una tribuna improvisada, hablaron Leopoldo López y Juan Guaidó. A partir de ese momento, pasada la 1 de la tarde, salió una marcha con destino a Miraflores. La encabezaba López y Guaidó. López se excindió, se perdió de esa marcha y apareció horas después en la embajada chilena. Guaidó también se fue de esa marcha y apareció horas después en un video que no se sabe la hora de grabación, pero fue colocado en su cuenta de Twitter aproximadamente pasada las 8 de la noche. Allí Guaidó llamaba a la concentración acá en para el 1 de mayo, a marchar el 1 de mayo. Lo cierto es que esta marcha iban unas 2.000, probablemente 3.000 personas, tal vez menos, tal vez más, no nos vamos a ensañar por ello. Comenzó su trayecto
que hasta Miraflores, más o menos, hasta probablemente unos 10, 11 kilómetros había de distancia para llegar hasta Miraflores. Solo que esta marcha con el tiempo y con el recorrido se fue extinguiendo y no quedó prácticamente en nada, no llegó a su destino. La marcha iba con las personas, por supuesto, e iban varios militares apostados o encima de una camioneta Toyota, armados hasta los dientes. Conté unos 6 o 7 militares aproximadamente allí. El jefe de inteligencia del SEBIN fue quien facilitó el escape de López, según informaciones que han trascendido. Se activó un cambio de mando y en ese cambio de mando se programó ya la huida de Leopoldo López. Ustedes saben que él está procesado por las guarimbas del 2014. Leopoldo López es el líder opositor al que Estados Unidos quiere para Venezuela y Guaidó es su brazo ejecutor de otras cosas. Leopoldo López fue judicializado hace 3, 4 años atrás por el intento de golpe de Estado en la llamada a la salida y le dieron casi 14 años de condena. Él pagó unos años en un recinto militar y luego fue trasladado con medida cautelar en su casa. De allí, desde su casa, en el este de Caracas, se escapó, facilitado por este escape, facilitado por el jefe de inteligencia del SEBIN. Este jefe de inteligencia está siendo buscado. No tenemos información si fue capturado, si salió del país, pero lo cierto del caso es que está siendo buscado activamente en Venezuela. Él fue sustituido el mismo lunes o el día lunes por Gómez López, Gustavo Gómez López, que era el antiguo jefe de inteligencia militar y a los cuales los opositores le dicen que es un hombre malvado, macabro, y que Maduro está confiando plenamente ahora en él nuevamente. El jefe o el ahora ex jefe de inteligencia, Christopher, se me escapa el apellido, dejó una carta a Maduro donde denunciaba la corrupción en su entorno y él dijo que no iba a ser partícipe de esa corrupción. 25 militares pidieron asilo en la embajada de Brasil. Estos militares les fue aceptada su petición y están dentro de la embajada de Brasil. Otros ya fueron capturados o están siendo activamente buscados por los organismos de seguridad del Estado. Los chavistas han dicho que la Operación Libertad, que había llamado Guaidó para el 1 de mayo y que se adelantó un día para el día 30 de abril, el día martes, no fue que una cortina de humo, no fue otra cosa que una cortina de humo para liberar a Leopoldo López y engañar una vez más a quienes creen en la oposición. Se cree que Guaidó estaría también tramitando asilo en alguna de las embajadas. Es cuestión de horas para que se sepa esta información que no está confirmada. Los chavistas juran que Guaidó va a ser apresado en las próximas horas de no solicitar asilo en una embajada. Se descubrió también, igualmente, se supo durante todas estas horas largas que ha vivido el país, se supo que tanto el presidente de Cuba, Díaz-Canel, como el ministro de la Defensa, Vladimir Padrinos López, estaban sincronizados en los mensajes que enviaron vía Twitter. Prácticamente era el mismo mensaje que envió Padrino, luego lo reenvió Díaz-Canel desde su cuenta social Twitter. Allí los opositores dijeron que efectivamente Padrino es una marioneta del régimen cubano y esto, de alguna u otra forma, Donald Trump se lo dijo a Cuba diciéndole que sacara las narices de Venezuela y que sacara a los servicios de inteligencia cubanos que estaban en Venezuela, que son los que le dan soporte a Nicolás Maduro. Les amenazó a Cuba de endurecer el bloqueo si no sacan los servicios de inteligencia cubanos acá en Venezuela. Maduro habló pasadas las 9 de la noche. Estaba en cadena nacional, aun cuando
uno de los militares golpistas que ya en años anteriores, que se llama Eber García Plaza y que está haciendo y que fue judicializado acá en el país, él se escapó para los Estados Unidos y es testigo protegido de los Estados Unidos, dijo en su cuenta social que ese video fue grabado y no estaba en vivo, fue grabado horas antes de ser emitido. En cadena nacional, Maduro habló y pidió lealtad a militares y tildó de desesperado a Estados Unidos para tumbarlo. Habló de los militares heridos y dijo que evitó una guerra, que si él es otro, podía haber accionado desde el punto de vista con fuego o desde el punto de vista violento. No quiso hacerlo, ha evitado derramamiento de sangre y confrontación entre los venezolanos. También, por otra parte, se ha sabido, de acuerdo a un video que está circulando y que parece ser cierto su autenticidad, que la madre de Padrino López grabó este video y pidió a su hijo que se aleje de Maduro y no reprima a la sociedad civil. La madre de Padrino estaba acompañado de unos primos del ministro de la Defensa y de algunos otros familiares quienes también leyeron un comunicado. Allí la madre de Padrino, leyendo un comunicado, dijo que se ponga del lado de Guaidó y que apoye a Juan Guaidó de manera indirecta. El gobierno, como saben ustedes, bloqueó durante prácticamente la mañana, desde las 7 de la mañana, 6 de la mañana hasta las 9 de la noche, cuando habló Maduro, se desbloqueó al menos YouTube, una de las redes sociales más importantes aquí en Venezuela, donde muchas veces se transmiten los eventos en vivo por distintos medios opositores. La plana mayor de los Estados Unidos, por otra parte, dice que Maduro tenía un avión preparado en la rampa de Miraflores y que su destino final sería Cuba. Maduro tildó esto de locura y de desespero de los Estados Unidos porque no ha podido tumbarlo. Dijo que era un pote de humo para enmascarar lo que fue la operación de golpe de Estado y para quitarle hierro, para quitarle candela al fracaso de Guaidó y de Leopoldo López. Por otra parte, muchos opositores han mostrado su desesperanza y han mostrado también sus críticas hacia Leopoldo López y Juan Guaidó por dejarlos solos y por no concretar efectivamente el golpe de Estado. Se le ha pedido siempre a Juan Guaidó que activara un plan para llegarse a Miraflores. Ese plan se activó el día martes. No lo acompañó el número de personas que probablemente Guaidó pensaba que lo iba a acompañar, y en este caso también muchos opositores están criticando a la misma oposición de haber dejado solo tanto a López como a Guaidó, que al ver que no había suficientes personas, aspiraban unos 200.000, 100.000, 300.000 personas, como sucedió aquel 11 de abril del año 2002, cuando efectivamente la oposición salió y marchó hasta Miraflores para tumbar a Chávez y concretamente lo tumbaron por 47 horas. Aquí no fue posible y Guaidó, López, dicen algunos, se tuvo que refugiar, no le dejaron otra salida que refugiarse en una embajada, y Guaidó anda en ese mismo plano porque el gobierno ahora sí es verdad que ya tiene los días contados para Guaidó. Déjeme sus impresiones, ¿cómo vivió usted el momento crítico de la situación que vive el país? ¿Usted cree que este plan fracasado de la oposición ya no le queda otra carta sino que Estados Unidos lanzar una invasión? ¿Usted cree que Estados Unidos lo va a hacer? ¿O usted cree que Guaidó y López fueron abandonados por los mismos opositores que no le dieron suficiente masa, suficiente concentración para marchar hasta Miraflores? O también, ¿qué creen ustedes los militares que acompañaron a Guaidó? ¿Tenían peso dentro de las Fuerzas Armadas? ¿Tenían poder de fuego? ¿Guarniciones que salieron a respaldarlo? ¿Fue, como dicen los chavistas, simplemente un pote de humo para liberar a López e irse a la embajada chilena y posteriormente a la de España? ¿Qué cree usted de todo esto? ¿Cómo ve usted al gobierno de Maduro? ¿Usted cree que Maduro va a caer por las buenas o por las malas? ¿O usted cree que el gobierno de Maduro va a continuar allí durante los próximos 6 años que le faltan? Déjenme sus impresiones para seguir analizando el complejo tema de Venezuela. Muchas gracias y hasta la próxima.